El testimonio tiene poder. Tenemos que rebelarnos contra el adversario que trae el temor. No debemos ser individuos medrosos y pasivos que no resisten a Satanás y que permite que los pisotee con sus amenazas y los use de basurero. Uno de los relatos más interesantes de la Biblia está en 1 Samuel 17. Las Escrituras, que los filisteos estaban sobre un monte a un lado de Israel, sobre otro monte al otro lado, y entre ellos había un valle. No he estado en ese valle de Ela, y en mi mente puedo recrear la batalla campal. Goliat, el paladín de los filisteos, un gigante desmesurado, retaba a los hombres de Israel a que vieran el poder con él. Hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Más tarde, cuando vino David al campamento, él también oyó las palabras de Goliat. Fue testigo de esa reacción, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían un gran temor. Cuando David aceptó el desafío de Goliat, Eliab, su hermano mayor, se burló de él, pero David no perdió el ánimo. Replicó con estas palabras: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? David representaba la causa de Dios para la liberación de aquellas circunstancias y no se amilanó. Es que Dios lo preparó para ser instrumento que usaría para quitar el oprobio de Israel. Así que David iba de persona a persona hablando y afirmando su valentía, confianza en que Dios podía darle la victoria sobre Goliat. Al fin sus palabras fueron repetidas entre el rey Saúl, quien envió por David. David lo aseguró, y al rey no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra ese filisteo. No obstante, el rey Saúl no quedó impresionado con la apariencia física de David. No pensó que hubiera la mínima posibilidad de que venciera a Goliat en el campo de batalla. David tenía un glorioso testimonio y no perdió el tiempo en manifestarlo. Mientras que cuidaba las ovejas de su padre, se enfrentó a un león, luego también a un oso. Por la habilidad que Dios le había dado, venció al león y al oso. Y este filisteo incircunciso sería como una de esas fieras, de esas bestias, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. David no confiaba en su propia fuerza, sino en el poder de Dios. Yahvé me ha liberado de las garras del león y de las garras del oso. También me liberará de la mano de este filisteo. Goliat, el filisteo, tuvo en poco a David y quiso burlarse de él, pero David crecía en valor. Le creía a Dios y creía en Dios, y le dijo: tú vienes a mí con esa espada y lanza y jabalina más, yo vengo a ti en el nombre de Yahvé de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Me impresiona sobremanera este relato de la 1 Samuel 17. ¿Sabes por qué? No parecía un vencedor, pero hablaba con uno. La gente negativa y pésima no logra desalentar a David ni desilusionarlo. Primero fue ridiculizado por su hermano mayor, quien le dijo que era soberbio y malicia de corazón lo que hizo venir a ver aquella supuesta batalla. Luego dijo el rey Saúl: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y el hombre de guerra desde su juventud. Goliat desdeñó a David y le dirigió estas palabras: soy yo, perro, para que vengas a mí con palos. Y David por sus dioses. Pero la actitud de David, esta grave situación fue esta. ¿Por qué? ¿Qué es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones de Dios viviente? David se indignaba de los espíritus malignos, espíritus de temor, redujeran a los hombres de Dios a tal muestra de la cobardía.
Y así es. Si queremos vencer el temor, tenemos una actitud de desafío con la fuerza del Espíritu. Además vemos cómo Goliat seguía su ataque verbal contra David. Ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Ante los ojos de Eliab, del rey Saúl, y de Goliat, David no parecía ser su vencedor. Pero él sabía, por la gracia de Dios, que por el poder de Dios era más vencedor y como tal hablaba. Para vencer el temor tenemos que ser valientes en nuestra confesión y en nuestra actitud de poder de Dios. Tenemos que afirmar lo que dice Dios sobre el temor. Estemos de acuerdo con Dios y en desacuerdo con el diablo. ¿Cómo? La palabra y con los hechos. Después de todas las palabras valientes de David, a todos los que oponían resultó ser hombre de palabra y de acción. Nuestra confesión de fe precede a muchas victorias. Nuestras palabras preceden a nuestra acción de hecho. Las palabras motivan y estimulan a la acción valerosa. Así pues, cuando a la hora de la acción David se apresuró y corrió hacia el filisteo, en su corazón estaba seguro de que Dios le daría la victoria, pues él confesó con su boca cuál sería el resultado. Luego, por su acción se enfrentó a la situación con confianza. Con una piedra tumbó al gigante y luego con la espada de Goliat le cortó la cabeza. David fue un instrumento de Dios para vencer el temor. No fueron los israelitas los que huyeron, sino los filisteos. La victoria de David hizo arder los corazones de los israelitas y se levantaron y gritaron y siguieron a los filisteos. Hay liberación del temor, según el hombre de la Biblia vivió en la vida vencedora del reto del temor, en la forma extraordinaria en que lo hizo David. El temor no es una cosa insignificante para el que tiene Satanás. Satanás usa el espíritu de temor y lo disfraza a veces. Es sutil y la mayoría de veces artero. A Dios gracias, no estamos a la deriva. Dios está con nosotros y nos ha dado un instrumento que es su palabra. Lea asiduamente, verá, pertenecemos a un ejército y tenemos armas poderosas para defendernos.